Mi nombre es Carolina, tengo 52 años, y durante mucho tiempo creí que había construido algo sólido, una familia, un hogar, una vida compartida con el hombre que amé durante casi 30 años. Pero a veces, la verdad llega de la manera más brutal posible, en el momento menos esperado, y te obliga a mirar de frente todo lo que habías estado ignorando. Lo que sucedió en aquella fiesta no solo me rompió el corazón, me abrió los ojos de una forma que jamás imaginé. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Confirma si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos corazones alrededor del mundo. Todo comenzó 3 semanas antes de la fiesta. Mi esposo, Roberto, había estado extrañamente entusiasta con la idea de celebrar su cumpleaños número 55. Durante años, él siempre había sido discreto, prefería cenas pequeñas en casa o una salida tranquila a un restaurante. Pero esta vez era diferente. Insistía en hacer una gran celebración, en invitar a todos sus colegas del trabajo, a amigos que no veíamos hace años, incluso a gente que yo apenas conocía. Al principio pensé que era una crisis de mediana edad, esa necesidad de sentirse joven y relevante que a veces llega con los años. Traté de apoyarlo, aunque en el fondo algo me inquietaba. Recuerdo que una tarde, mientras preparaba café en la cocina, lo escuché hablando por teléfono en el jardín. Su voz sonaba animada, casi juvenil. Me acerqué a la ventana sin que él me viera y lo observé. Sonreía de una manera que yo no había visto en mucho tiempo, con esa luz en los ojos que solo aparece cuando alguien está genuinamente emocionado. Cuando colgó y entró a la casa, le pregunté con quién había hablado. Con Javier, del trabajo, me respondió con naturalidad, pero su mirada evitó la mía por una fracción de segundo. Ese pequeño detalle se quedó grabado en mi mente. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Roberto contrató a un organizador de eventos, algo que me pareció excesivo, pero él insistió en que quería que todo fuera perfecto. Yo ayudé con lo que pude, elegí el menú, me aseguré de que las invitaciones llegaran a tiempo, coordiné con el servicio de catering. Sin embargo, había algo extraño. Cada vez que yo sugería algo, Roberto lo descartaba o lo modificaba completamente. Cuando propuse decoraciones elegantes y discretas, él prefirió algo más llamativo y moderno. Cuando sugerí música en vivo con un guitarrista, él contrató un DJ. Era como si mi opinión no importara, como si yo fuera solo una asistente en la organización de su fiesta. Una semana antes del evento, algo cambió entre nosotros. Roberto comenzó a pasar más tiempo en su teléfono, enviando mensajes a todas horas. En las noches, cuando nos sentábamos a ver televisión, él estaba ausente, con la mirada fija en la pantalla del celular, sonriendo ocasionalmente. Le pregunté varias veces qué le parecía tan interesante, y siempre me daba la misma respuesta. Cosas del trabajo, amor, nada importante. Pero yo conocía a mi esposo, había estado con él durante casi 30 años, y podía sentir que algo había cambiado. La noche anterior a la fiesta, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, tratando de entender qué era esa sensación de inquietud que me apretaba el pecho. Roberto dormía profundamente a mi lado, ajeno a mis pensamientos. Me levanté en silencio y bajé a la cocina para prepararme un té. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín donde al día siguiente se celebraría la fiesta. Las luces decorativas ya estaban instaladas, las mesas dispuestas, todo listo para lo que debía ser una celebración perfecta. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El día de la fiesta llegó con un sol radiante y un cielo despejado. Desde temprano, la casa se llenó de actividad. El personal de catering llegó con las bandejas de comida, el DJ instaló su equipo, los meseros comenzaron a organizar las mesas. Yo me había tomado mi tiempo para arreglarme, elegí un vestido azul marino que siempre me había gustado, me maquillé con cuidado y me peiné de una manera que sabía que a Roberto le encantaba. Quería verme bien, quería que él se sintiera orgulloso de mí. ¡Qué ingenua fui! Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Yo estaba en la entrada, recibiendo a cada persona con una sonrisa, asegurándome de que se sintieran bienvenidos. Roberto estaba a mi lado, pero su atención estaba en otra parte. Cada vez que llegaba alguien nuevo, sus ojos buscaban entre la multitud, como si esperara a alguien en particular. Y entonces la vi. Se llamaba Valeria. Era una mujer más joven, quizás de 35 años, con el cabello largo y rubio, vestida con un traje rojo ajustado que llamaba la atención de todos.
Llegó sola, pero caminaba con una confianza que llenaba el espacio. Cuando Roberto la vio, su rostro se iluminó de una manera que hizo que algo dentro de mí se congelara. Se acercó a ella rápidamente, la saludó con un abrazo que duró demasiado tiempo, y luego la presentó a algunos de sus colegas. A mí apenas me miró. Traté de no darle importancia. Me dije a mí misma que era paranoica, que estaba imaginando cosas. Pero a medida que avanzaba la noche, se hizo imposible ignorar lo obvio. Roberto y Valeria estaban siempre juntos. Conversaban, reían, él le traía bebidas, le presentaba a más gente. Y yo estaba ahí, circulando entre los invitados, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban, sintiéndome cada vez más invisible. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando todo explotó. Ya habíamos cortado el pastel, Roberto había dado un breve discurso agradeciendo a todos por venir, y la música había subido de volumen. Yo estaba hablando con Marta, una amiga de muchos años, cuando escuché la voz de Roberto desde el otro lado del jardín. Estaba hablando en voz alta, rodeado de un grupo de personas, y entre ellas estaba Valeria, mirándolo con admiración. Y lo mejor de todo, decía Roberto con una sonrisa arrogante que no reconocí, es que finalmente puedo ser yo mismo. Ya no tengo que fingir que me conformo con una vida mediocre. Las personas a su alrededor rieron incómodas, sin saber muy bien cómo reaccionar. Pero él continuó: ustedes saben cómo es, después de tantos años, todo se vuelve rutinario, aburrido. Uno se acomoda, se conforma, y olvida lo que realmente quiere. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Marta me tomó del brazo, tratando de detenerme, pero yo necesitaba escuchar. Necesitaba saber hasta dónde iba a llegar. Por eso decidí hacer este cambio, continuó Roberto, mirando directamente a Valeria. A veces necesitas a alguien que te recuerde quién eres realmente, alguien que te inspire, que te haga sentir vivo de nuevo. Valeria sonrió, y en ese momento vi cómo ella le tomaba la mano discretamente. Nadie más pareció notarlo, pero yo sí. Lo vi todo. Y entonces, lo peor, Roberto me vio parada ahí, a unos metros de distancia, y en lugar de callarse o mostrar algún tipo de vergüenza, decidió continuar. Mi esposa es una buena mujer, dijo, y el tono condescendiente de su voz me golpeó como una bofetada, pero ella pertenece a otra época. No entiende lo que es reinventarse, lo que es tener ambiciones más allá de la casa y la familia. Se ha quedado estancada, y honestamente, yo también me sentí así hasta que conocí a personas que me mostraron que todavía hay mucho por vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir todas las miradas sobre mí, algunas llenas de lástima, otras de incomodidad. Marta apretó mi brazo con más fuerza, susurrando mi nombre, pero yo no podía moverme. Estaba paralizada, viendo cómo el hombre con quien había compartido 30 años de mi vida me humillaba frente a todos, en nuestra propia casa, en su fiesta. Carolina, dijo finalmente, girándose hacia mí con una sonrisa que pretendía ser conciliadora pero que solo mostraba arrogancia, no te lo tomes personal. Solo estoy siendo honesto. Creo que todos aquí aprecian la honestidad, ¿verdad? Algunas personas asintieron incómodas, otras miraron hacia otro lado. Y yo, en medio de ese jardín lleno de gente, me sentí más sola que nunca. Quise gritar, quise llorar, quise correr hacia él y exigir una explicación. Pero algo dentro de mí se endureció en ese momento. Una voz fría y clara me dijo: no les des el gusto de verte rota. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento, levanté la cabeza, forcé una sonrisa, y me alejé hacia la casa. No sé cuánto tiempo estuve encerrada en mi habitación. Podía escuchar la música, las risas, las conversaciones que continuaban como si nada hubiera pasado. Marta subió a buscarme varias veces, tocó la puerta suavemente, me rogó que saliera, pero yo no podía. Me senté en el borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo del armario, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía pequeña, apagada, derrotada. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era el toque insistente de Marta, era diferente, más cauteloso. Carolina, dijo una voz masculina que no reconocí de inmediato. Soy Andrés. ¿Puedo pasar? Andrés era uno de los socios principales de la empresa donde trabajaba Roberto. Lo había visto un par de veces en eventos corporativos, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. Era un hombre elegante, de unos 60 años,
con cabello gris perfectamente peinado y una presencia imponente. Abrí la puerta lentamente, sin saber qué esperar. Lamento mucho lo que pasó allá abajo, dijo con voz firme pero amable. No tienes idea de cuánto. Pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo entrar? Lo dejé pasar, y él se sentó en la silla junto a la ventana, manteniéndose a una distancia respetuosa. He estado observando a Roberto durante los últimos meses. Comenzó, midiendo cada palabra. Y lo que presencié esta noche no me sorprende, pero sí me decepciona profundamente. Verás, tu esposo ha estado tomando decisiones cuestionables en el trabajo. Ha estado desviando recursos, manipulando cuentas, y todo eso mientras desarrolla un proyecto paralelo con Valeria. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Valeria trabaja en otra empresa, una de nuestra competencia. Roberto le ha estado pasando información confidencial, estrategias de negocio, contactos de clientes. Básicamente, está preparando su salida de nuestra compañía para irse con ella y montar algo nuevo, usando todo lo que ha aprendido y construido con nosotros durante años. La traición era doble entonces. No solo me estaba siendo infiel emocionalmente, probablemente también físicamente, sino que además estaba cometiendo fraude corporativo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Andrés me miró con una mezcla de compasión y determinación. Porque necesito tu ayuda. Y porque creo que tú también necesitas justicia. Roberto tiene el 50% de las acciones de un proyecto inmobiliario que iniciamos hace 3 años. Ese proyecto está a punto de generar ganancias millonarias. Si él se va ahora con toda esa información, no solo nos perjudica a nosotros, sino también a ti. Como su esposa, tienes derecho sobre esos bienes matrimoniales. Pero si él logra transferir esas acciones o esconderlas antes de que tú actúes, te quedarás sin nada. Las palabras de Andrés resonaron en mi mente como campanas de alarma. Durante años, yo había dejado que Roberto manejara todas las finanzas, todos los negocios. Confiaba en él ciegamente. Nunca revisé documentos, nunca pregunté detalles. Y ahora ese error podía costarme mi futuro. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo como la determinación comenzaba a reemplazar el dolor. Primero, necesitas proteger tus activos. Mañana mismo debes ir con un abogado y comenzar los trámites de separación de bienes. Segundo, hay algo que necesitas saber. Esas acciones del proyecto inmobiliario están a nombre de Roberto, pero la propiedad que usamos como garantía para el financiamiento inicial está a tu nombre. Tu padre te la dejó en herencia hace años, y Roberto te convenció de que la pusieras como aval para el proyecto. Me llevé las manos a la boca. Era cierto. Había olvidado completamente ese detalle. Mi padre me había dejado esa propiedad, un terreno en las afueras de la ciudad, y Roberto me había dicho que era la única forma de asegurar el financiamiento para el proyecto. Yo firmé sin pensarlo 2 veces. Si ese proyecto fracasa o si Roberto intenta manipular las cuentas, tú pierdes esa propiedad, continuó Andrés. Pero si actúas ahora, puedes protegerla y además reclamar tu parte de las ganancias. Yo tengo toda la documentación necesaria, pruebas de las transferencias ilícitas que Roberto ha hecho, correos entre él y Valeria. Estoy dispuesto a ayudarte, Carolina, pero tienes que decidir si estás dispuesta a luchar. Me quedé en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La música de la fiesta aún sonaba abajo, las voces y risas continuaban como si nada. Y en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Voy a luchar, dije con voz firme, mirando a Andrés directamente a los ojos. Voy a luchar por lo que es mío, por lo que construí durante todos estos años. Él no va a destruirme. Los siguientes días fueron un torbellino de acción. El lunes por la mañana, antes de que Roberto se despertara, salí de casa y fui directamente a la oficina del mejor abogado matrimonial que encontré. Le conté todo, la humillación en la fiesta, la infidelidad emocional, las pruebas que Andrés me había proporcionado sobre el fraude corporativo. Mi abogada, una mujer llamada Daniela, me escuchó con atención y luego me dio el mejor consejo que podría haber recibido. Tenemos que actuar rápido pero con inteligencia, dijo. Primero, vamos a solicitar medidas cautelares para congelar todas las cuentas bancarias compartidas y las propiedades a nombre de ambos. Segundo, vamos a presentar una demanda de divorcio basada en infidelidad y mala administración de bienes matrimoniales. Y tercero,
Vamos a asegurarnos de que esa propiedad que tu padre te dejó quede completamente protegida y fuera del alcance de Roberto. Firmé todos los papeles necesarios ese mismo día. Daniela me aseguró que en 48 horas tendríamos las medidas cautelares aprobadas. Mientras tanto, yo debía actuar con normalidad en casa, sin revelarle a Roberto lo que estaba haciendo. Esos 2 días fueron los más difíciles de mi vida. Tener que verlo a los ojos, preparar el desayuno, fingir que todo estaba bien, mientras por dentro yo estaba reorganizando completamente mi futuro. Roberto parecía más animado que nunca, probablemente porque pensaba que me había quebrado, que me había sometido con su humillación pública. Pasaba más tiempo en su teléfono, salía más frecuentemente con excusas vagas sobre reuniones de trabajo. Y yo lo dejaba ir, sabiendo que cada mensaje, cada llamada, cada salida, era evidencia adicional que mi abogada podría usar. El miércoles por la tarde, cuando Roberto llegó a casa después del trabajo, encontró sobre la mesa de la sala un sobre grande con documentos legales. Su cara pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la furia en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», gritó, agitando los papeles en el aire. «Es mi respuesta a tu honestidad», respondí con calma, de pie en la puerta de la cocina con una taza de té en las manos. «Decidiste ser honesto en tu fiesta. Ahora yo estoy siendo honesta contigo. Quiero el divorcio». «Estás loca», dijo, acercándose a mí con expresión amenazante. «No puedes simplemente decidir eso. Tenemos una vida juntos, una casa, inversiones». «Inversiones que has estado manipulando», lo interrumpí, mi voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Inversiones que pensabas transferir a tu nombre o al de Valeria antes de dejarme. Pero llegaste tarde, Roberto. Ya me aseguré de que todas nuestras cuentas estén congeladas, de que todas las propiedades estén bajo revisión legal, y de que esa propiedad que mi padre me dejó esté completamente protegida». Su rostro palideció. «¿Cómo? ¿Quién te dijo?» «Eso no importa. Lo que importa es que finalmente vi la verdad. Durante 30 años te di todo, mi juventud, mi confianza, mi apoyo incondicional. Dejé de lado mis propios sueños para apoyar los tuyos. Y tú me pagaste humillándome públicamente, robándome, traicionándome en todos los sentidos posibles. Pero eso se acabó». Roberto intentó varias tácticas durante las siguientes horas. Primero la negación, asegurando que yo estaba malinterpretando todo, que Valeria solo era una colega, que no había hecho nada malo. Cuando eso no funcionó, intentó la manipulación emocional, recordándome los buenos momentos que habíamos vivido, prometiendo que podíamos arreglar las cosas. Y cuando nada de eso funcionó, mostró su verdadero rostro. Amenazó con dejarme sin nada, con usar sus contactos para destruir mi reputación, con asegurarse de que yo quedara como la culpable de la separación. Pero yo ya no era la mujer que él había humillado en aquella fiesta. Había encontrado mi fuerza, mi voz, mi determinación. Y no iba a permitir que me quebrara de nuevo. Las semanas siguientes fueron una batalla legal intensa. Roberto contrató a sus propios abogados, quienes intentaron demostrar que yo estaba siendo vengativa e irracional. Pero Daniela y el equipo de Andrés tenían pruebas irrefutables. Correos electrónicos donde Roberto discutía con Valeria cómo transferir activos sin mi conocimiento, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas, testimonios de colegas que habían presenciado su relación inapropiada. El punto de quiebre llegó cuando Andrés presentó formalmente una demanda corporativa contra Roberto por fraude y revelación de información confidencial. La empresa tenía evidencia suficiente para proceder legalmente, y eso dejó a Roberto en una posición extremadamente vulnerable. No solo enfrentaba un divorcio donde estaba claramente en desventaja, sino también acciones legales corporativas que podían resultar en cargos penales. Fue entonces cuando Roberto intentó negociar. Me envió mensajes suplicándome que retirara las demandas, ofreciendo darme una parte mayor de los bienes si yo aceptaba dejar ir el tema del fraude corporativo. Pero ya era demasiado tarde. Andrés y su equipo legal estaban comprometidos con llevar el caso hasta el final, y yo había decidido que no iba a proteger a alguien que no había dudado en destruirme. El proceso duró 6 meses. 6 meses de audiencias, de presentar evidencias, de enfrentar a Roberto en la corte. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en aceptar un acuerdo rápido solo para terminar con todo. Pero cada vez que dudaba, recordaba aquella noche en la fiesta, recordaba su voz condescendiente diciendo que yo pertenecía a otra época, que no tenía ambiciones.
Y eso me daba la fuerza para continuar. La sentencia final llegó un viernes de octubre. El juez determinó que el divorcio procedía basándose en infidelidad y mala administración de bienes matrimoniales. Me otorgó la propiedad que mi padre me había dejado, completamente libre de cualquier gravamen o deuda. Además, recibí el 50% del valor de nuestra casa, que fue puesta en venta, y una compensación significativa por los fondos que Roberto había intentado ocultar. En cuanto al caso corporativo, Roberto fue encontrado culpable de fraude y revelación de información confidencial. Fue despedido de la empresa sin compensación, perdió sus acciones en el proyecto inmobiliario, y tuvo que pagar una multa considerable. Valeria también enfrentó consecuencias en su propia empresa cuando salió a la luz su participación en el esquema. Pero más allá de las victorias legales y financieras, lo más importante fue lo que recuperé dentro de mí. Durante esos meses de batalla, redescubrí mi fuerza, mi valor, mi capacidad de defenderme. Aprendí que nunca es tarde para ponerse de pie, para exigir respeto, para reclamar lo que es tuyo. Hoy, más de un año después de aquella horrible fiesta, vivo en una casa más pequeña pero que es completamente mía. Retomé estudios que había dejado hace décadas, me reconecté con amigas que había descuidado, comencé a hacer cosas solo porque me hacen feliz, sin tener que pedir permiso o explicar mis decisiones. Roberto, por su parte, perdió no solo su trabajo y sus recursos, sino también su reputación. Valeria lo dejó cuando las cosas se complicaron legalmente, demostrando que su interés nunca fue genuino. A veces, cuando camino por el parque cerca de mi casa, pienso en aquella noche. Pienso en cómo me sentí pequeña, humillada, invisible. Y luego pienso en todo lo que logré desde entonces. No fue fácil, hubo días en los que lloré hasta quedarme sin fuerzas, noches en las que dudé de mí misma. Pero cada paso que di, cada decisión que tomé, me acercó más a la persona que realmente soy. La humillación que Roberto me infligió en su fiesta fue el final de algo, sí, pero también fue el comienzo de mi verdadera vida. La vida donde yo soy la protagonista, donde mis sueños importan, donde mi voz se escucha. Y aunque él nunca lo entendió, lo que realmente no imaginaba aquella noche no era solo que Andrés estaba escuchando. Era que yo también estaba escuchando. Finalmente estaba escuchando mi propia voz diciéndome que merecía más, mucho más de lo que él jamás estuvo dispuesto a darme. Tentar nuevamente.